tardes con todos. Vamos empezando. Parece que no se van a unir más y hemos esperado 10 minutos y no se unen más personas. Vamos empezando para acabar rápido. ¿Ya? Ya, vamos terminando ya esta guía y con esto ya terminamos también lo que son estos el libro guía. Les voy a enviar por PDF todo el libro guía para que lo tengan ya de todo esto lo que hemos visto. Nos falta ver lo que es, bueno, ya vimos la semana pasada lo que era con puertas lógicas, todo esto. Ya, cada pendiente del video uno les bajo y les voy a enviar. Vamos a acabar de ver lo que son los principales dispositivos electrónicos. Ya, esto, bueno, ya hemos visto un poco lo anteriormente. Principales dispositivos electrónicos. En general, todos los dispositivos electrónicos presentan ciertas ventajas frente a los dispositivos mecánicos. Por ejemplo, su reemplazo es relativamente fácil. Desconectar y conectar. Permiten diseños más compactos, minimizar el número de conductores para su instalación, etc. Otra ventaja es que al carecer de piezas móviles no es necesario reemplazarlos periódicamente por desgaste. Y aquí vamos a tener algunos dispositivos electrónicos que se utilizan hoy en el vehículo. Uno sería los termistores. Son dispositivos semiconductores que se forman de un material tipo N o tipo P. Se caracterizan por variar su resistencia en función de la temperatura. Pueden ser de dos tipos: opositores, es decir, aumentan la resistencia en función de la temperatura, y NTC, coeficiente de temperatura negativo. Estos disminuyen su resistencia si aumenta la temperatura y aumenta la resistencia. Su resistencia. Si disminuye la temperatura, en el automóvil un termistor tiene su aplicación principalmente en sensores de temperatura del motor ST y sensores de temperatura del aire de entrada IAT. Ya, como podemos ver aquí este dispositivo, aquí tenemos para poder colocarlo, ¿no? Aquí tenemos el roscado, aquí tenemos el socket. Tenemos aquí la tuerca, ¿no es cierto?, en el cuerpo para poderlo ajustar, el roscado, y aquí tenemos una punta. Esta sería la del sensor. Ya, este sensor, como nos dice, es de calor. Principalmente se lo coloca donde va a haber una variación de temperatura, ya, o un flujo de aire. Ya, puede ser la temperatura del motor, para censar la temperatura del motor. No sobrepasa la temperatura adecuada, porque si no se puede fundir. ¿Ya? Otra utilización que se lo hace es en la entrada del aire, para censar la entrada del aire que entra. Ya, tiene que estar a una temperatura adecuada y tiene que el correcto flujo de aire y la cantidad adecuada de aire. ¿Ya? Eso serían lo que se utiliza los termistores. Ya, vamos a otra, que son los diodos. Son dispositivos semiconductores que se forman de dos materiales semiconductores, uno P y otro N. En el automóvil su uso son muy variados. Rectifican corriente alterna en corriente continua. En el alternador actúan como reguladores de voltaje. En la computadora automotriz y funcionan como protección de circuitos o alimentaciones. Al polarizarse en sentido directo o inverso, su función básica, es decir, pasa la corriente a flujo electrónico en un sentido e impedir su retorno. ¿Ya? Tenemos otros, son los transistores. Los transistores son dispositivos que cuentan con 3 terminales y se utilizan para controlar corriente relativamente grandes a partir de señales de corriente o de voltaje muy débiles, actuando como resistencia o interruptores controlables. Básicamente existen dos tipos de transistores:
bipolares o de unión, BJT, que son dispositivos controlados por corriente, y los transistores unipolares o de efecto de campo, FET, que son dispositivos controlados por voltaje. De cada una de estas categorías se desprenden muchas otras variantes. Los transistores se consideran componentes activos al amplificar la potencia que reciben, y también son componentes semiconductores, lo cual significa que puede actuar como conductores o como aislantes. Las aplicaciones automotrices van desde el regulador en un alternador, excitador de encendido, osciladores, reguladores de voltaje y detector en circuitos internos de computador automotriz. Aquí tenemos otro que sería micro dispositivos MOSFET, ya. Los dispositivos CMOS, formados por semiconductores complementarios de óxido de silicio, son muy delicados, no deben ser tocados fuera de un circuito porque podrían sufrir daños por la electricidad estática. Ya nosotros tenemos electricidad estática, en cierto general electricidad estática, y si topamos alguno de estos dispositivos o de estos integrados, podemos quemarlos, ¿ya? Por eso la manipulación se la hace por medio de guantes, ¿ya? Se caracterizan por su bajo consumo de energía y su alta velocidad de funcionamiento. Se utilizan para hacer memorias, circuitos integrados y compuertas lógicas. Al sustituir estos componentes se debe tener cuidado de no tocarlos. En su defecto, usar pulseras antiestáticas para trabajar con ellos, ¿ya? Tenemos circuitos integrados. Son circuitos complejos formados por miles de transistores y otros dispositivos integrados en una sola pastilla de silicio, chip. Los circuitos integrados se fabrican reproduciendo un modelo de circuito en una oblea de silicio y depositando en ella materiales conductores tipo P y N, así como materiales aislantes. En una sola oblea de silicio pueden construirse varios cientos de circuitos integrados idénticos, y cada uno se separa posteriormente como un chip individual que se instala en un dispositivo compacto para que pueda conectarse en un circuito más grande, ¿ya? Estos son los principales dispositivos electrónicos, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver lo que es la unidad de control electrónico o la computadora. Es el dispositivo encargado de recibir las señales enviadas por los dispositivos alimentadores, sensores, actuadores, interruptores, y de procesarlas a través de una serie de circuitos electrónicos previamente programados. Después de procesar dicha señal, la información es enviada hacia dispositivos de salida o es aplicada como una señal de entrada hacia otro circuito o dispositivo. El dispositivo encargado de realizar esta función en el automóvil es una computadora llamada unidad de control electrónico o ECU por sus siglas en inglés, ¿ya? Aquí en el gráfico que tenemos está separado en dos
Ya, aquí tenemos se dice, bueno, sensores. Los sensores son, debido a que una computadora solo puede recibir señales de voltaje, un sensor tiene como función principal convertir el movimiento, presión, temperatura, luz y cualquier otro tipo de energía en voltajes. Los sensores de un vehículo son interruptores, cronometradores, resistores, transformadores, generadores, etc. Es decir, pueden enviar señales de tipo analógico o digital. Y aquí tenemos en este gráfico, bueno, que está dividido en dos partes, sería, bueno, las dos páginas forman un gráfico, ¿ya? Aquí en la parte izquierda tenemos lo que son los sensores. Tenemos el medidor de masa de aire, ya que censa la cantidad de aire que entra al conductor. Transistor de régimen del motor, transistor Hall, de la posición de la sonda lambda, unidad de mando de la mariposa, transistor de temperatura de aire expirado, tenemos el transistor de temperatura del vehículo refrigerante, los sensores de picado, módulo de pedal de acelerador, ya, conmutador de pedal del embrague, conmutador de luz de pedal de freno, sensor de presión de sobrecalentamiento, control de velocidad, señales adicionales, ¿ya? Estos serían los sensores. Ahora aquí tenemos los actuadores. Los actuadores son dispositivos de salida que cambian la señal de voltaje entregada por la computadora en una acción mecánica. A ese tipo de dispositivos se los conoce como dispositivos híbridos, ya que combinan las funciones electrónico con la función mecánico. La mayor parte de los actuadores son solenoides, relevadores y válvulas. Aquí tenemos lo que son la mayoría de los actuadores, como sería bomba de combustible, relé de la bomba de combustible, los inyectores o bobinas de encendido con etapa de final de potencia integrada, electroválvulas para depósito de carbón activo, testigo de averías o check, unidad de mando de la mariposa, válvula para limitación de la presión de sobrealimentación, válvula de circulación para el aire de emisión, calefacción para sondas lambda, testigo de avería del mando eléctrico del acelerador, bomba relé y válvula para sistema de secundario, bomba de diagnóstico de fugas y señales suplementarias. Ya, eso sería, esto dejemos para la próxima clase, el capítulo 5. Ya, dejemos para la próxima clase lo último ya que sería para acabar. Ya, vamos a dejar lo último, lo que es la unidad de control electrónico o ECU. Esta última parte vamos a dejarla para verla el día lunes. Ya, ya les voy de esto, todavía acabamos de ver toda esta unidad y les subo el cuestionario. Ya, suban, traten, ya les subo también el video, está pendiente, todavía estoy buscando un video más explicativo. Suban las tareas de las sustentaciones, los grupos que faltan
los otros 3 grupos que de rectificación no me envían todavía los archivos para poderles calificar. Entonces no sé si van a sustentar o no, si no van a hacer, no sé qué pasa, que no envíen, pero por favor igual envíen para poderles calificar y para poderles ayudar realizando la tarea, ¿ya? Bueno, sería todo lo de la clase de hoy. Aquí nos vemos el lunes. Acabamos de ver la última clase y les subo el cuestionario para que quede la lección para el próximo viernes, ¿ya? No se olviden subir las tareas, igualarse todas las tareas. Hoy día les voy a habilitar nuevamente todas las tareas de ambas materias para que se puedan, tareas y lecciones para que se puedan igualar y no tengan un inconveniente al final, ¿ya? Bueno, sería todo por hoy. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día lunes. Gracias, los pocos que asistieron.